Vamos a retomar el tema polémico, el tema que está causando mucho revuelo en redes sociales y no es para menos, de verdad, así de ese tamaño es la amenaza. Los libros de la CEP, ayer revisamos el libro de Quinto que hablaba sobre temas de reproducción, que insistimos, no nos espantamos, es lo que debe de ser, es información valiosa que se le tiene que presentar a los niños. El cómo, el fondo es el que estábamos señalando porque apuestan a la hipersexualización, acuérdense, en maquetas que tenían que realizar erecciones e incluso eyaculaciones y menstruación. De acuerdo, a eso hay que sumar muchísimos errores, por supuesto, de ortografía y de datos, y resalta la desaparición o el enfoque erróneo de materias como matemáticas o geografía. Ya lo habíamos señalado, de hecho a las matemáticas solo le dedican unas cuantas páginas. Por ejemplo, en el libro de Nuestros Saberes, primero de primaria, 13 páginas solamente de 258. Eso en el fondo, insistimos, pero esto viene mal de origen porque son ilegales. No se cumplió la Ley General de Educación al no hacer la consulta a especialistas. Ahora sí, que se lo sacaron a ver de dónde. Simplemente redactaron, mandaron imprimir y ya están distribuyendo algo que también es ilegal porque hay una suspensión definitiva girada por una jueza para no distribuir los libros de texto gratuitos en educación básica. Entre comillas. Y tampoco, exactamente, y tampoco las guías de los maestros para el próximo ciclo escolar. Es decir, los especialistas dicen, pues a nosotros no nos consultaron. Los maestros dicen, pues a nosotros tampoco. Los padres de familia, pues a nosotros tampoco. Por eso estamos tan preocupados de qué va a llegar a las aulas el próximo ciclo escolar o qué pretenden hacer que llegue cuando no tenemos ni la menor idea y está llena de errores. De acuerdo. Ahora, a Guanajuato, que ya le habíamos dicho, se suma también Chihuahua. Esto a los estados que no van a distribuir y que no están distribuyendo estos libros de texto. El gobierno estatal dice que no los van a repartir y esto fue particularmente lo que dijo la gobernadora Maru Campos. Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaría de Educación Pública de detener esta distribución de libros bajo también la figura del amparo. Pero total son 3 los estados que ya dijeron, no señores, acá no van a pasar. Empezaron en Jalisco, allá la Unión de Padres de Familia se pronunció en contra del contenido de 16 libros, pidieron un amparo, se fueron a lo legal. La ley por encima de todo, señores. De ahí le siguió lo que tú decías, Guanajuato, donde incluso los recogieron y devolvieron el material que ya estaba en algunas zonas, bodegas, incluso planteles. Argumenta que para elaborar los libros debió consultarse a los gobiernos estatales y a nadie le pidieron su opinión. Ahora, reacciones en desde muchas trincheras. La Coparmex ha dado justamente su opinión. José Medina Mora mencionó que su contenido y distribución no debe pasar por alto las leyes, que eso es lo más importante y lo que ahora ponemos sobre la mesa. Dijo que expertos en educación y padres de familia tendrían o deberían participar en la elaboración, esto para mejorar los materiales y para cumplir con un país que tenga Estado de Derecho. Avaló que se suspenda la elaboración y por supuesto también la distribución de estos libros de texto. El argumento de muchos que quieren justificar esto, sobre todo las guías para los maestros, es que dicen, oye, no, es que no es al pie de la letra, señores, es un apoyo para los maestros. Pues entonces preguntémosle a los maestros, ¿qué dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues que tampoco, que las entidades donde hay mayor presencia de la CENTE se van a basar en sus propios programas educativos porque no están de acuerdo. Aseguran que esos materiales representan una imposición y que en otros estados los maestros van a definir si reparten los libros o no. Ahí está la postura de los maestros, esos que le están dando la guía y que dicen, perdón, ¿qué quieren que haga con esto? De acuerdo. Ahora, detrás de este problemón hay nombre y apellido. Hay personajes que resaltan, como por ejemplo el venezolano Sadi Arturo Loaiza Escalona. ¿Quién es él? Fue director de bibliotecas del régimen de Nicolás Maduro. Actualmente es el subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos en la SEP. ¿Cómo llegó hasta ahí? Es un gran defensor del régimen comunista. Cuando trabajó en Venezuela, su país ya enfrentaba graves rezagos educativos en infraestructura, en servicios básicos, en salarios de maestros. Y bueno, si le queda duda, vamos a escuchar cómo se expresa del régimen de Hugo Chávez. Como militantes activos de la Revolución Bolivariana, como seguidores del legado del comandante Chávez y por supuesto apoyando codo a codo, abrazo partido al presidente obrero Nicolás Maduro. Ese, diríamos por ahí, es el padrino de los libros de texto, porque tienen papá, definitivamente, y tiene nombre, se llama Marx Arriaga. Es el director de esos materiales educativos donde se habla de discriminación, que contienen estos errores históricos, horrores ortográficos y un sinfín
de fallas, que ahí estamos todavía revisando, porque son tantos que de verdad, créame que estamos pagando horas extra, ¿eh? Arriaga es quien impulsó un libro sin recetas para la maestra y el maestro, contenidos que están basados en un pedagogo brasileño, ese que tiene en pantalla, Pablo Freire, de orientación marxista, pues obviamente se llama Marx, cuyas teorías educativas se aplicaron en Brasil hace 60 años y es lo que quieren llevar a las aulas en nuestro país. Por cierto, ¿dónde está Marx? Pues es la bronca, ¿no? De repente hemos llegado a consultarle, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué hicieron esto? Y al día de hoy no se sabe en dónde opera, en dónde tiene oficina y como tú dices, dónde está. Pues a lo mejor la alerta Amber para ver si lo localizamos y sale a dar la cara ante esta problemática que está de verdad causando mucho terror en muchas escuelas. Los papás somos los más preocupados, por supuesto, y nos oponemos justamente a esta distribución de los libros de texto. ¿Por qué? Porque critican sesgo comunista en los contenidos. Por ejemplo, el libro sin recetas para la maestra y el maestro de la SEP, página 14 de la fase 3, menciona que los mexicanos vivimos en esclavitud en los trabajos. Generalizando. Señalan errores, escasos contenidos en matemática, que ya lo habíamos dicho, y apartados confusos que generan además polarización y división, algo que sin duda no necesitamos. Y eso que tú decías, ¿no? Que están generando división o sesgo. Ayer lo apuntamos, porque muchos otros que ya también están quemando casas en redes sociales. Es que ustedes porque tienen hijos en escuelas privadas. No. Ese es el fondo, señores. En las escuelas privadas van a tener otras opciones, otro material de apoyo. Estamos hablando de la educación pública, que va a ser el único elemento. Y ahí quieren basar esto de verdad. El sesgo y el rezago educativo entre unos y otros se va a hacer todavía más amplio. Piénselo de esa forma.